Hola, ¿qué tal amigas y amigos del canal del crimen? ¿Cómo están? Álvaro por acá, con mi clásico café. Me imagino que muchos se habrán preguntado por qué no he subido ningún video al canal. Lo cierto es que tuve un problema con mi computador, lo tuve parado prácticamente 2 semanas, 3 semanas. No sé realmente qué le pasó. Y bueno, un amigo que es informático pudo venir el día de ayer y solucionar los problemas con mi máquina, así que ya está operativa, voy a poder seguir subiendo videos y voy a estar trabajando en la próxima biografía, ¿cierto? Que se viene para el canal. Así que eso, ya estoy armado ya para poder seguir trabajando. También quería darle un mensaje a la gente que me está preguntando por el tema de mi libro, porque hay harta gente que está mandando mensajes y bueno, yo ya lo estoy conversando con una editorial y pronto voy a tener novedades, así que me tengan un poquito de paciencia porque lo más probable es que va a estar disponible en Busca Libre, que es una página en donde hacen envíos internacionales, así que ahí va a ser todo más fácil, digamos, para la gente que es de Latinoamérica o incluso de España. Así que ténganme un poquito de paciencia, les voy a tener novedades con respecto a ese tema. Bueno, hace bastante tiempo que quería hacer este video hablando acerca de la serie de Netflix llamada Asesino Confeso. Hacer también una observación con respecto a las series que está sacando Netflix, que están bastante buenas con respecto al tema de la criminología y los asesinos en serie. Bueno, y otros casos criminales también bien interesantes. Y, y la verdad, bastante entusiasmado con la línea editorial que está tomando Netflix, porque está tomando varios casos y está haciendo documentales muy buenos. Ya tuvimos al principio, o sea, hace un tiempo atrás, las cintas de Ted Bundy, que a mí la verdad me sorprendió bastante, muy completa. Eh, Ahora tenemos Asesino Confeso, que es acerca de los asesinatos de Henry Lee Lucas y Otis Toole. Salió también No te metas con los gatos, que habla del caso de Luca Rocco Magnotta. También está el caso Alcácer. En fin, están saliendo muchos documentales y espero dejar mi comentario también acá en el canal acerca de estas producciones, porque la verdad es que están muy buenas. En el caso, por ejemplo, de No te metas con los gatos, la verdad es que me gustó bastante. Voy a hacer también un video acerca de ese documental para recomendárselo a todos los que no lo han visto y comentarlo con los que ya los vieron. Y eso, la verdad es que estoy bastante entusiasmado con lo que está haciendo Netflix, porque creo que nos va a entregar bastantes producciones muy completas y muy buenas. Así que todos los que no tengan Netflix, que lo consideren, de verdad, y que les guste esta temática, obviamente. Bueno, con respecto a Asesino Confeso, eh, encontré que es un documental muy completo, sobre todo a nivel audiovisual. Hay muchos videos que la verdad yo no había visto nunca acerca de este caso, siendo que es uno de los más famosos dentro del espectro del mundo de los asesinos en serie. Y esto porque Henry Lee Lucas, junto con Otis Toole, aparecen como uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. En la mayoría de los documentos o libros que hablan acerca de este caso, Henry Lee Lucas aparece con un total de 360 víctimas. Sin embargo, él llegó en un momento a confesar 902. Y en este libro que tengo yo, que se llama Henry Lee Lucas, retrato de un asesino en serie, del Dr. Joel Norris, en el prólogo se llega a comentar que en cierto momento a Henry Lee Lucas y Otis Toole se les llegó a sindicar de prácticamente 2000 asesinatos. La cifra evidentemente nos parece irreal. Bueno, mencionar también, se me había olvidado, que hay una película que se llama Henry, retrato de un asesino en serie, pero no es lo mismo que este libro, ¿ya? Por si acaso. Y bueno, yo por lo que pude ver en el documental, se divide en tres partes.
La primera parte es cuando descubren a Henry Lee Lucas por un crimen en particular y él confiesa muchos más asesinatos. La segunda parte de este documental se centra en la vida de Henry Lee Lucas. Se empieza a analizar su infancia y evidentemente la infancia, como la de todo asesino en serie, fue bastante terrible. También se habla acerca del revuelo mediático que produjo este caso en Estados Unidos, porque la cantidad de asesinados por esta pareja de homicidas era demasiado elevada y evidentemente se transformaban en uno de los peores asesinos en serie de la historia. La tercera parte, sin embargo, se centra en algo que siempre se mencionó en todas las biografías de Henry Lee Lucas y Otis Toole, que es acerca de su verdadera responsabilidad en todos estos asesinatos. La verdad es que la cifra parece muy exagerada, considerando que muchos de estos crímenes se cometieron incluso con pocos días de diferencia en distintos estados. Eso significaba que ellos prácticamente mataban en un estado y viajaban días sin parar hasta llegar a otro para llegar a cometer otro crimen, devolverse, etcétera. Habían veces que ellos ni siquiera estaban en un estado, digamos, y se cometía un crimen y lo asumían como de ellos. Entonces es muy extraño. La investigación en el fondo se transforma en algo bochornoso para todos los departamentos de policía de Estados Unidos, porque no solamente eran los de Texas que estaban aceptando crímenes que prácticamente era imposible que esta pareja cometiera, sino que también otras policías. En Estados Unidos se trabaja de una forma bien particular y que siempre ha causado, digamos, bastante crítica, y es que las policías de distintos estados funcionan de forma independiente. Es así como muchos asesinos en serie famosos han hecho un recorrido por algunos estados cometiendo crímenes y no son atrapados, como por ejemplo el mismo Ted Bundy, que mataba en distintos estados, en Florida, etcétera, y la policía no podía identificar al mismo criminal. En el caso de Henry Lee Lucas y Otis Toole pasó en parte lo mismo. Sin embargo, como les comentaba, muchos de estos crímenes, a través de pruebas forenses, se comprobó que no eran de la autoría de estos dos sujetos. Y ahí, digamos, radica toda la polémica de este caso. Sin embargo, hay un tema con respecto al periodo de actividad de Henry Lee Lucas como asesino en serie, que no queda muy claro en este documental y que siento que no se analiza en profundidad, a pesar de que son varios capítulos y de cierto modo un poco redundantes. Siento que a lo mejor se podría haber analizado un poquito más. Me voy a explayar un poquito con esto, y es que los periodos de actividad como asesino en serie de Henry Lee Lucas, considerando que este documental se centra principalmente en él, fueron justamente con Otis Toole. Otis Toole ya era un sujeto que había cometido crímenes antes de conocer a Henry Lee Lucas, y Henry Lee Lucas a su vez también había cometido varios crímenes, ¿cierto? De hecho había asesinado a su propia madre. Y acá es donde se coloca un poco extraño, porque resulta que revisando las biografías, por ejemplo en este mismo libro, donde se habla acerca de Henry Lee Lucas y al mismo tiempo de Otis Toole, ellos supuestamente en cierto momento trabajan para una organización llamada la Mano Negra. ¿Qué era la Mano Negra? Era un grupo de sujetos que buscaban personas para vender a México, ya sea para rituales o asesinatos, películas snuff, etc. Nunca se pudo corroborar si ellos pertenecieron a esta, digamos, sociedad o secta, pero en el documental ni siquiera se nombra. También me llama la atención de que no se haga énfasis o se coloque, por ejemplo, en duda la autoría de ciertos crímenes, digamos, de Henry Lee Lucas y Otis Toole, pero no se hable nada acerca o muy poco, creo que en cierto momento se menciona,
acerca del crimen del crimen de Adam Walsh. Adam Walsh es un chico que en Estados Unidos, en el año 83, desapareció de un centro de videojuegos, en un centro comercial. La desaparición de este chico causó bastante revuelo. Su padre, John Walsh, se preocupó de asistir de informar de esta situación a la prensa, a la televisión. Mucha gente lo empezó a buscar por los vecindarios y finalmente, tras varias semanas de búsqueda, se encuentra solamente la cabeza de este niño flotando en un río. Eventualmente, 2 años más tarde, Otis Toole se adjudicó este crimen. Dio descripciones bastante certeras acerca de cómo lo mató, lo torturó, lo asesinó con un machete y lo decapitó. Y la verdad es que este crimen nunca pudo ser resuelto en ese periodo, por lo menos, porque se encontró sangre en el auto de Otis Toole. Sin embargo, nunca se hicieron pruebas de ADN, porque en ese momento no existían, ¿cierto? En el año 80. Y resulta que Otis Toole, como era costumbre en Otis Toole y Henry Lee Lucas, varias veces se retractó de este crimen. Entonces era muy difícil corroborar su autoría. Hay que destacar además que este caso es bien interesante. Yo creo que voy a hacer un video al respecto porque tiene matices bien interesantes, en el sentido de que mucha gente vio a Otis Toole el día de la desaparición de Adam Walsh en el centro comercial. Sin embargo, también hay gente que vio a Jeffrey Dahmer en ese mismo día cuando este chico desapareció. Se habla de que Jeffrey Dahmer pudo haber asesinado a Adam Walsh, que era un chico de 8 años, y que tal vez él nunca confesó este crimen porque la mayoría prácticamente todos los crímenes que él cometió eran en personas mayores de edad. Hay uno solo que era un menor de edad, pero que él lo confundió como como un joven de 18 años porque efectivamente era un sujeto alto, etcétera. Pero él estaba consciente de que si él confesaba un crimen, por ejemplo, de un chico de 8 años, era mucho más probable que en la cárcel lo asesinaran. Entonces tal vez él nunca quiso confesar este crimen. Es muy curioso que justamente 2 de los peores asesinos en serie de la historia de los Estados Unidos estuviesen justamente en el momento que desaparece un niño y finalmente es encontrado muerto. Entonces, son una de esas curiosidades del mundo del crimen, ¿cierto? Y resulta que, este crimen es bastante famoso y poco y nada se habla de él en este documental, siendo que, claro, se centra en la vida de Henry Lee Lucas, pero ellos fueron una pareja criminal. Los dos cometieron estos asesinatos, en teoría. Que eventualmente Henry Lee Lucas diga que él no cometió prácticamente ningún asesinato, sino que solamente el de su madre, la verdad es que a mí me parece bastante extraño. También si consideramos que Henry Lee Lucas se confesó culpable del asesinato de Becky Powell, que era la sobrina de Otis Toole, y que eventualmente se transformó en su amante. Es raro que estemos hablando de uno de los en teoría, de uno de los peores asesinos en serie de la historia, y que justamente mucha gente de su entorno haya muerto en situaciones así de violentas. En este caso podría ser su madre, Becky Powell, y en el tiempo que él se estaba relacionando con Becky Powell también cuidaba a una señora de unos 83 años de edad que también fue asesinada. Que Otis Toole también esté directamente involucrado, o sea, sospechoso de un crimen tan terrible como el de Adam Walsh, también me parece extraño. Entonces, si vemos el final de este documental, se sugiere que tal vez Henry Lee Lucas no cometió ningún asesinato, tal vez solamente el de su madre. Es extraño, ¿cierto? Porque como tanta gente de su entorno va a morir de forma tan terrible, que sean tantas las coincidencias,
O sea, si a mí me preguntan acerca de este tema, yo creo que Henry Lee Lucas y Otis Toole sí cometieron muchos asesinatos. Tal vez no 360, ni 600, ni los 902 que se adjudicaron en algún momento, pero sí eran asesinos en serie. Y hay varias pruebas que los indican, digamos. A continuación me gustaría leerles un fragmento del libro de Henry Lee Lucas, Retrato de un asesino en serie, para que revisemos un poco parte del perfil psicológico y de los estudios que hizo Joel Norris acerca de este criminal. Creo que hay muchas cosas que van a ser bastante, o que son bastante esclarecedoras con respecto a su perfil, y que es interesante a lo mejor que lo podamos conocer y lleguemos a un tipo de conclusión. Henry Lee Lucas en el fondo es un asesino, uno de los peores asesinos en serie que existen en la historia, o uno de los peores y más grandes mitómanos de la historia. Y si es un mitómano e inventó o aceptó muchos crímenes que no cometió, ¿cómo es posible que tanta gente haya fallado en su trabajo como para que se cerraran tantos casos de forma arbitraria? Yo creo que esa es una pregunta importante que nos tenemos que hacer, y revisando el perfil psicológico de Henry Lee Lucas tal vez podamos llegar a una conclusión. En el documental de Netflix se deja en duda la autoría de la mayoría de estos crímenes por parte de este par de asesinos o de este par de criminales. Sin embargo, yo por lo menos creo que muchos de estos crímenes sí fueron cometidos por estos sujetos, y creo que leyendo un poco acerca de las condiciones que tenía Henry Lee Lucas, por lo menos, porque de Otis Toole no he leído ningún informe tan completo como este de Henry Lee Lucas, se puede dilucidar de alguna forma que sí tenía ciertas condiciones que lo podían transformar en un sujeto ciertamente peligroso. Les voy a leer a continuación parte del informe del Dr. Joel Norris. Lucas corresponde a un conjunto complejo de patrones psicológicos y de comportamiento tan extenso que no pueden ser estudiados utilizando los métodos de diagnóstico de una sola ciencia. En otras palabras, el factor biológico se escaparía del estudio metodológico de un psicólogo y viceversa. Los síntomas abarcan los campos de especialización de un buen número de expertos, y por tanto desafían los conceptos teóricos de los mismos. El informe concluyó que los condicionamientos biológicos del comportamiento de Lucas eran tan extremos que desafiaban el método tradicional de estudio de la psicología. Este factor ha hecho enormemente difícil la aproximación científica a su comportamiento. El estudio también llegó a la conclusión de que Lucas no respondía a ninguna definición psiquiátrica, a pesar de que numerosos psiquiatras le habían diagnosticado esquizofrenia. Quizá la esquizofrenia había sido el punto de partida, pero no explicaba la variada gama de problemas que llevaban a Lucas a asesinar. Henry, además, era un drogadicto y alcohólico crónico desde que tenía 11 años. Esos niveles de intoxicación son causas en sí mismos de graves alteraciones de carácter. No es necesario padecer esquizofrenia para sufrir una disfuncionalidad global debido al abuso de drogas y alcohol. Lucas sufría un nivel extremo de intoxicación de plomo. Estas agresiones también causan estados de alucinación y comportamientos aberrantes. Lucas era un sociópata, sin duda alguna debido a los padecimientos de su infancia y los niveles de abuso a los que se vio sometido. Un sádico y un masoquista. Se había acostumbrado a recibir palizas constantemente y seguir adelante como si nada hubiese sucedido. Lucas sufría una serie de graves problemas de memoria, que daban como resultados estados de bloqueo y confusión. Ninguno de los problemas anteriormente mencionados justifican los niveles de brutalidad que Lucas aplicaba a sus víctimas, pero consideramos en su conjunto nos dibujan la imagen de un individuo que, de hecho,
había sido programado para matar. Las lesiones neurológicas que sufría Lucas en 1985 eran importantes y, como indiqué antes, debilitaban su capacidad mental. Si nos atenemos a los resultados del escáner CAT, de los análisis de resonancia neuromagnética y otros exámenes realizados con ultrasonido, aparte de una larga serie de electroencefalogramas, Lucas tenía pequeñas marcas en el hueso prefrontal del cráneo que indicaban una lesión interna del lóbulo frontal del cerebro. También había sufrido una pérdida de masa cortical del lóbulo frontal que podía atribuirse a una lesión traumática en la parte posterior de la cabeza. El análisis de resonancia neuromagnética mostraba claramente que las fisuras silvanas de ambos lados del cerebro de Henry estaban expandidas. Esta particularidad es causante por sí sola de graves alteraciones del comportamiento. Los médicos y radiólogos llegaron a la conclusión de que el deterioro que presentaba en la cabeza de Lucas había sido causado por lesiones posteriores a su nacimiento, probablemente antes de cumplir los 10 años de edad y después de los 5. Estas lesiones coincidían con los relatos de Lucas, en los que señalaba que su madre le había dejado inconsciente durante 36 horas con un golpe en la cabeza propinado con una estaca de madera. Las lesiones que presentaba confirmaban también lo que contaba Lucas sobre otros incidentes de su infancia en los que se había caído por una escalera, o cuando su hermano le clavó accidentalmente una navaja en el ojo. Lucas había recibido también otros golpes en peleas y altercados a lo largo de su vida que le habían producido importantes lesiones en la cabeza. Lucas también sufría vívidas alucinaciones y espejismos. Entre estas vivencias se encontraban, como ya dijimos, la sensación de flotar por el aire, la voz de su madre que le hablaba de la celda de la prisión y la aparición de víctimas asesinadas como fantasmas en sus visiones. La mayoría de los psiquiatras que han estudiado los síntomas de Lucas los han identificado con rasgos esquizofrénicos, pero el autor de este libro cree que Lucas sufría lo que parecía ser una epilepsia del lóbulo temporal, un problema estrictamente neurológico. Otro síntoma muy típico de los que sufren lesiones en el lóbulo temporal es la hipergrafía. No pueden parar de escribir y de expresarse verbal o no verbalmente. Henry era un escritor obsesivo. También pintaba entre 8 y 10 cuadros por semana, con abundantes detalles, sin recibir consejos técnicos de pintura. No podía reprimir sus deseos de crear imágenes. Lucas, como el resto de los asesinos en serie, tiene una historia sexual atípica que ha sido documentada con fuentes independientes no relacionadas con Lucas. Este historial incluye incesto con su cuñada y su hermano, bestialismo y violación en la adolescencia, asesinato y necrofilia en la madurez y violentas fantasías masturbatorias. Lucas resulta especialmente creativo en sus fantasías y en la expresión de las mismas. Simplemente escuchando sus aberrantes confesiones, uno puede percibir el nivel de actividad creativa de este sujeto. La mayoría de los asesinos en serie son extraordinariamente creativos. Se han visto obligados a hacerlo simplemente para sobrevivir. Lucas sufrió gravísimas deficiencias de nutrición durante su infancia. En su caso, podría resultar apropiado un estudio. Su grave desequilibrio vitamínico y la falta de ciertos minerales pueden dar como resultado extrañas formas de comportamiento y aberraciones sexuales. Las reacciones producidas por altibajos en los niveles de azúcar son un buen ejemplo. La falta de zinc también puede producir extrañas respuestas sexuales a un estímulo, y la falta de ciertas proteínas puede dar como resultado diferentes clases de depresión y distorsión de la autopercepción. Cuando consideramos que durante la mayor parte de su vida Lucas fue adicto al alcohol y otras drogas, comprendemos mejor el estado de precariedad en que se encontraba. Lucas también sufrió una confusión sexual sobre sí mismo, que resultaba gravemente disfuncional.
Aunque vivió primordialmente como heterosexual, admitió cierta actividad homosexual en la prisión y su papel de homosexual pasivo con su amigo Otis Toole. A pesar de todo, Henry niega tajantemente ser homosexual. Y bueno, eso vendría siendo parte de lo que es el estudio de Joel Norris acerca de este asesino, Henry Lee Lucas. La verdad es que el perfil que se puede vislumbrar no dista mucho de otros asesinos en serie prolíficos, ¿cierto? Entonces, para todos los que están interesados en este caso, definitivamente les recomiendo este libro y al mismo tiempo les recomiendo mirar el documental de Netflix. Para concluir esta idea, decirle a las personas que son fanáticas o no fanáticas, pero están interesadas en esta temática de asesinos en serie, que vean definitivamente el documental. Y las personas que no son muy cercanas, que lo vean con un poquito de cuidado, porque tiende a ser un poco repetitivo y hay cosas que deja un poco en el aire. Deja muchas dudas con respecto de la culpabilidad de Henry Lee Lucas y Otis Toole acerca de muchos de estos crímenes. Y al mismo tiempo también hay una incógnita que es súper importante, que es muy importante, que es acerca de si ellos no fueron los culpables de muchos de estos crímenes, ¿quiénes fueron realmente? A lo mejor hay muchas víctimas, muchas familiares de las víctimas que están esperando que sus casos sean cerrados de una forma eficiente y encontrar a los culpables. En este caso serían tal vez cientos de culpables que quedaron impunes después de cometer estos asesinatos. Entonces quedan muchas cosas en el aire. Hay gente que de repente lo va a encontrar un poco confuso todo este tema, porque ¿cómo es posible que un sujeto firme una confesión sin que haya una investigación más profunda detrás? Entonces quedan muchos cabos sueltos. Y bueno, lamentablemente este caso fue así. Prácticamente se transformó en un circo mediático. Y creó ciertos precedentes también, porque pocas veces las policías de distintos estados en Estados Unidos se reunían y hacían una junta, digamos, para tratar de resolver todos estos casos que estaban inconclusos. Bueno, ese sería como mi análisis con respecto a este documental de Netflix. Quise complementarlo un poquito con las cosas que yo he leído acerca de este caso en particular, y bueno, también basado en este libro que es bastante bueno. Y eso, me gustaría leer sus comentarios, que me cuenten un poco qué es lo que piensan ustedes, si es que vieron el documental, si no lo vieron, qué les pareció el caso, a qué conclusiones pueden llegar ustedes también, porque por lo mismo traté de complementar un poco más esto con distintas visiones, digamos. O sea, tenemos el documental, pero al mismo tiempo también hay que irlo complementando con otras fuentes de información. Eso, amigos, amigas, que estén bien, cuídense y espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo capítulo y estoy trabajando para sacar el próximo video de biografía de algún asesino en serie. Que estén bien. Chao, chao.